Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los hombres hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es entonces lo que nosotros estamos escuchando aquí con la palabra del Señor. Pidan y se les dará. Primera cosa hoy, pecha mañana en Evangelio este día. Vayan de Yayureta en este tiempo de Cuaresma. Vayan yo que cuál la de Yayureta ajina, va el año contenga. Tal vez alguno me puede decir, sí, vaya Yayureta plata, madre. No, queridos amigos, no estamos hablando así, ¿verdad? Pidan y se les dará. Humiago está por añadidura en todo caso, pero Uta ya lleva. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos verdaderamente vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Estos son los recursos, ¿verdad? Que nosotros, dentro de nuestra inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, tenemos que saber utilizar de los bienes que Dios nos da. Y estos bienes que Dios ha dado es para todos. Aní que entonces ñande la ñande angurrientos allá ya rapá lleva, entonces nañe ya lleva ñande la pisacuera y catú abei ore con las mismas oportunidades. Aquí tenemos que caminar sobre las oportunidades, esas oportunidades que el Señor nos da para que hagamos bien las cosas. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Este es otro elemento, porque ñande y catula ya sí, ya no me dice, no, tranquilo, vamos a seguir un poquitito con toda la frase. Busquen y encontrarán. Queridos amigos, esta frase simplemente nos ayuda, ¿verdad?, a entender que en la medida en que nosotros pedimos está muy bien. Es una predisposición. Oye, muy en sintonía. La se peñan de Yara tome ella de Beña y Cotemía. Bueno, pero por otra parte, queridos amigos, con ella se cana. Haya yujuta, ya se cague, pero ya se cana. Halañande ya era la ya se caja. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Quiere decir que no estamos con los brazos cruzados. Si queremos la construcción de una nación, de un Paraguay que valga la pena, queridos amigos, entonces vaya a votar. Allá se cana. Se mandó más la obispo Cuera después de que haya terminado la dictadura, es decir, más de 30 años, 36 años Cuera lleva. 37 te imaginas con Ana Febrero lleva y me moina. Entonces dice, busquen y encontrarán. O sea que ya es cara peña de Jaypotá. El Paraguay Jaypotá, ñande mante Jayapota, oye, iba a cuepeno, ñande obispo Cuera, iba a Paraguay Jaypotaba, ñande mante Jayapota. Llamen y se les abrirá. Llamen y se les abrirá. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros, ahí se ya pataleana, ya luchana, anela ya pitala ya de caihuego a su bebé y nañaron va, cuya es agüeya cogueja lleva como los dioses griegos, que tira un rayo y que se convierte este país de la pobreza en un país de la riqueza. No, a ver ya ya yerureta, porque puedo me de la actitud positiva para trabajar y saber, va a de objetivo tajina. Ñande yayerurea, ñande yururubin yayerurenda yeñande, evala yeibotae. De yururubire yerure van se suele decir, ¿verdad? Entonces pidamos. ¿Qué es lo que queremos? Pero ahí, queridos amigos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino que pepeña penuda llevan, ay, peña mañana, todo va. ¿Está yerure? No, busquen. Entonces encontrarán, llamen y se les abrirá. Cuando hablamos, queridos amigos, de un llamen, esto quiere decir que nosotros estamos siempre en una comunidad y quiere decir que que hay otros también
que son partícipes de toda esta misión de la construcción del reino de Dios. Pero pejenoyana, peatoyana, peatoyana depende de comunidad, peatoyana depende de parroquia, peatoyana depende de nación, peatoyana depende de grupo cuera, lleva entero betea, y que tu hanguaisa la ñaña ponula, ya guatamí, ya esa mía, lleva peña de yaras y añande, y entonces ahí está. Llamen, llamen, y ahí se les abrirá. Porque aquí, queridos amigos, es el caminar juntos. El llamar quiere decir, queridos amigos, unirnos en comunidad y decir, este es el camino que Dios nos está ofreciendo. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¡Qué lindo! Queridos amigos, justamente responde sobre todo lo que nosotros decíamos, sobre el pedir, sobre el buscar y el llamar. Aunque manteñan de yara y catuta, lleva la omeña de peputumarangatú. Ñanderjeguá lleva, que es lo que necesitamos y que es concorde a lo que nosotros verdaderamente estamos queriendo y estamos buscando. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Termina el Evangelio, ¿verdad? Diciendo, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Peñan de Yara, ñandera el Juga lleva. A peñan de Yara, ñandera el Júramo, e seu peajina la meta, hañan de Catuete, peñan de Ñaicotea. Que así sea. Que así sea.